3, 2, 1. Buenas noches, ingeniero. Somos el grupo 5. Vamos a hablar acerca de la ecuación de Laplace. Los fenómenos modelados por la ecuación de Laplace. Las ecuaciones de Laplace y Poisson representan a las ecuaciones diferenciales parciales elípticas fundamentales de las E2 parciales de la física matemática. De hecho, la teoría general de la solución de la ecuación de Laplace se conoce como teoría de potenciales vectoriales. La solución a esta ecuación se conoce como funciones armónicas y estas funciones se destacan en diferentes campos, como electrostática, astronomía, dinámica de fluidos, flujo estacionario de calor. La ecuación de Laplace es una potente herramienta capaz de resolver las EDOs y EDPs, donde nos permite encontrar el valor aproximado de la función incógnita para un conjunto de valores de las variables independientes discretas, que pueden ser implementadas en diferentes lenguajes y técnicas de programación que un ordenador puede implementar. Ahora vamos a ver acerca de la solución de la ecuación de Laplace, de las estrategias. Ok, para comenzar vamos a hablar un poco sobre la transformada de Laplace, la cual es una función que está definida en un intervalo que es localmente integrable. Esto es que existe la integral de Riemann de la función en todo intervalo compacto. La, la transformada de Laplace se define como esta ecuación que tenemos, la integral de 0 a más infinito de e elevada a la menos z por t de la función de t. Por otro lado, también tenemos la inversa de Laplace, que partiendo de la transformada llegaremos a la función original. En esto consiste en encontrar la transformación. En eso consiste en encontrar la transformada inversa de Laplace. Matemáticamente se representa de la siguiente manera. Esta es una herramienta fundamental que nos ayuda a cambiar una ecuación diferencial en una ecuación algebraica mucho más fácil de resolver. Ahora se procederá a resolver la ecuación diferencial de Laplace de dos dimensiones con condiciones iniciales. Nos dan ciertas condiciones de frontera, que son estas cuatro de aquí, y dos están igualadas a y dos están igualadas a 0. Esas condiciones son sobre un rectángulo. Si nos podemos fijar, x va desde 0 hasta pi y y va desde 0 hasta pi. Por lo cual se resolverá la ecuación de Laplace en una región rectangular, como podemos ver en el gráfico. Entonces, lo que quiere decir es que tenemos que encontrar una función de u de dos variables x y y, que en la región del gráfico limitado por las fronteras cumple con la ecuación de Laplace y que cumpla también con las condiciones de frontera. Para ello, aplicamos el método de separación de variables. Es decir, vamos a buscar funciones que se puedan factorizar como una función de x por una función de y, por lo cual a u la separamos como función de x que llamaremos m y por una función de y que llamaremos n. Luego se procederá a sustituir en la ecuación diferencial, pero para poder sustituir debemos calcular la segunda derivada con respecto a x y la segunda derivada con respecto a y. Una vez realizado, la sustituimos y nos quedará la expresión de la izquierda más la expresión de la derecha. Luego separamos en funciones a la izquierda que dependan de x y funciones a la derecha que dependan de y. Pero para que esta igualdad se cumpla, eh, estas funciones deben ser constantes. La igualamos a una constante y vamos a encontrar los valores de lambda, que es la constante a la que le igualamos, que permitirán que se cumplan esta igualdad y que se cumplan las condiciones iniciales. Luego hay que tomar en cuenta que se transforma, se transforman las condiciones que tenemos en la frontera de acuerdo a los métodos de separación de variables. Eh, Aquí únicamente debemos fijarnos en las condiciones que valen 0.
Y aplicando el método de separación de variables, y reemplazamos x por x y y por 0, de manera que nos van a quedar un producto de funciones. Em, Aquí, si hacemos que m de x valga 0, significaría que es una función constante, es decir, una función que vale 0. Por ello diremos que esta función de x es diferente de 0 y n es la única que vale de 0. Lo mismo realizaremos para la segunda condición y de esta manera se tendrá dos condiciones diferenciables de segundo orden con condiciones iniciales para la variable n. Por último, para encontrar los valores para lambda, se analizarán los siguientes tres casos. Ok, pero en primer caso, donde lambda va a ser igual a 0, tenemos que la ecuación antes obtenida la igualamos a 0 con el lambda y en este caso solo trabajaremos con el lado de la n. Aquí lo que tenemos, podemos observar que n de y no puede ser 0, por lo tanto nos queda que la segunda derivada de n de y debe ser igual a 0. Le quitamos una derivada y con esto obtenemos una constante. Integramos a ambos lados y tenemos una función. Aplicando la primera condición, tenemos que n de 0 es igual a c por 0 más d. Por lo tanto, d debe ser igual a 0. Ocupando la segunda condición, tenemos que c va a ser igual a 0. Por lo tanto, la función ux de y reemplazada con ya y de 0, entonces esta condición se cumple. Pero por otro lado, antes visto, esta condición de u igual a 0 de y igual a u de pi de y debe ser igual a y, por lo cual no lo cumple. Por eso esta solución no es factible. Bueno, como para el caso 1, la constante igualada a 0 no fue factible, se procede a tomar otra constante que sea menor a 0. Por conveniencia se utiliza menos w al cuadrado. Esto siempre va a ser negativo por el signo menos. Entonces nos quedaría la función en y es igual a menos w al cuadrado. Se despeja, se deja los términos a un solo lado de la igualdad y se procede a resolver el lado. De tal manera que m es igual a más menos w, sacando las raíces. En este caso nos salen raíces distintas. Y la solución general sería la siguiente. La otra. Porfis. Yep. Ahora, una vez tenemos la solución general, evaluamos con las condiciones iniciales que nos dieron al inicio. Cuando n de 0 se expresa de la siguiente manera. Ya, pero recordemos que Euler a la W por cualquier cosa nunca puede ser 0, porque puede tender a 0, pero nunca a 0. Entonces, la única estrategia para que n de 0 sea 0 es que C1 sea igual a C2 y todo esto sea igual a 0. Es la única forma, ya que la función exponencial nunca va a ser 0. Ahora, de la misma manera se procede a evaluar en pi, en n de pi, pero ya tenemos que C1 y C2 es igual a 0. Entonces, n en función de pi también nos va a dar 0. Y de tal manera que tenemos que n de pi es igual a 0, n de 0 es igual a 0. Entonces, la solución general en función de y va a ser igual a 0. Por tanto, se cumple una de nuestras condiciones iniciales, que es u en función de x y y es igual a 0. Sin embargo, no se cumple la otra condición. Y por eso se vuelve a descartar el caso 2 en el que la constante es negativa y se procede a aplicar otro caso. Bien, por el caso 3, donde lambda es un valor mayor que 0. Para que lambda sea mayor que 0, por comodidad, lo podemos expresar como un omega al cuadrado. De esa manera nos aseguramos que es un valor mayor que 0.
Entonces, si reemplazamos el valor de omega mayor que 0 en la EDO para encontrar el valor de la función n, nos queda la expresión que vemos en pantalla, que podemos solucionarla por valores separables, y después de arreglar esta EDO nos queda este polinomio característico, que lo podemos resolver ya que es una EDO homogénea, coeficientes constantes, donde si resolvemos para n vamos a tener que va a ser igual a más menos omega por la unidad imaginaria. Entonces la solución general para n es la que vemos aquí en pantalla. Entonces, para calcular los valores de las constantes C1 y C2, vamos a aplicar lo que son las condiciones de borde, que n en 0 es igual a 0. Reemplazamos, n en 0 es igual a 0. Seno de 0 es 0, entonces esto se va. Nos quedaría que C1 por coseno de 0 es igual a 0. Sin embargo, coseno de 0 es un valor distinto de 0. Así que para que se cumpla esta igualdad, C1 tiene que ser igual a 0. Aplicamos la segunda condición de borde para calcular C2, donde tenemos que n evaluado en pi es igual a C2 por seno de omega pi igual a 0. Entonces, para que esta condición sea igual a 0, el argumento del seno tiene que ser un múltiplo de pi, de tal manera que omega va a ser un número real que pertenece a los enteros positivos. Entonces, obtenemos una solución para la EDO infinita que depende de un valor n de y de seno de ny. Ya calculamos entonces la función m. Sin embargo, la EDO principal dependía de una función n y una función m. Siguiente diapositiva. Entonces, para calcular m hacemos lo mismo. Ya habíamos visto que lambda era igual a w cuadrado y w cuadrado es igual a n cuadrado. Entonces, reemplazamos lambda igual a n cuadrado en la EDO de aquí. De nuevo, si arreglamos esta expresión que tenemos en pantalla, llegamos a esta ecuación diferencial, que como tenemos una función por su segunda derivada menos un n cuadrado por su derivada igual a 0, lo podemos expresar como una suma de senos y cosenos hiperbólicos. Entonces ya calculamos el mx que estábamos buscando. Bien, como podemos ver en pantalla, este m sub x depende de valores de n que van desde 1 hasta el infinito. Entonces podemos deducir que los valores de C1 también van a ir variando a medida que van variando los valores de n. Entonces esto lo podemos reescribir como la ecuación que tenemos aquí en pantalla de m de n por un a sub n que reemplaza el C1 por un b sub n que reemplaza al C sub 2. Sin embargo, la EDO principal era una función, o era un producto de funciones, de una función m por una función n. Entonces, si hacemos unimos las dos soluciones, m y n, llegamos a la siguiente expresión, que es a sub n coseno hiperbólico de nx más b sub n por seno hiperbólico de n sub x. Eso corresponde a la parte de m, y el seno de y que corresponde a la parte de n. Sin embargo, esto no cumple con esta condición que tenemos de aquí. ¿Por qué? Porque esto dice que toda esta expresión de aquí tiene que ser un polinomio. Sin embargo, esto de aquí no es un polinomio. Esto de aquí es una función trigonométrica. Sin embargo, si aplicamos transformada de Laplace, podemos hacer que toda esta expresión de aquí, hacer un sumatorio desde 1 hasta el infinito, se convierta en un polinomio. Bien, entonces aplicamos la transformada de Laplace para encontrar cuánto vale a sub n, b sub n y los demás parámetros, de tal manera que si aplicamos la primera restricción, donde x es igual a 0, reemplazamos de aquí x es igual a 0. El seno hiperbólico de 0 es 0, así que esta parte se anula. Y el coseno hiperbólico de 0 es igual a 1, de tal manera que nos quedaría a sub n que multiplica a seno de ny. Nos queda esta expresión que vemos en pantalla, de la cual vamos a calcular su serie de Fourier. Vamos a calcular a sub n, que tiene la fórmula de 2 sobre pi, desde 0 hasta pi, de y es seno de n por y. Esto de aquí es una integral por partes, que la tenemos que resolver. Siguiente, por favor. Y se resuelve de la siguiente manera, aplicando pues una sustitución de partes u de b por b de u. Hacemos estas sustituciones, reemplazamos en la integral, y a medida que la vayamos resolviendo, vamos a ver cómo ciertas expresiones se van eliminando, van valiendo 0, como este seno hiperbólico de n en y evaluado en pi y 0. Esto se vuelve 0, así que se elimina. Y el coseno hiperbólico de un número que sea de un múltiplo de pi va a ser igual a menos 1 a la n. Entonces nos quedamos con una expresión de a sub n de a de 2 sobre n menos 1 por n más 1. Ya calculamos a sub n. Ahora vamos a calcular b sub n. Pero en el proceso de calcular b sub n vamos a obtener que b sub n es igual a sub n. ¿Por qué? Porque vamos a obtener en una
una serie de Fourier donde el argumento que esté dentro de los corchetes va a ser una constante. Y esa constante va a volver a multiplicar a seno de y. Entonces deducimos que a sub n va a ser igual a b sub n. Entonces si reemplazamos a sub n y b sub n y c sub n para encontrar b sub n en la EDO principal, que es la que tenemos aquí señalada, podemos sacar factor común. 2 sobre n, porque a fin de cuentas a sub n y b sub n son similares. Sacamos factor común 2 sobre n por menos 1 de n más 1, y tenemos que b sub n del seno hiperbólico de h por n por pi es igual a 2 sobre n menos 1 n más 1, que multiplica a 1 menos coseno hiperbólico de n por pi. Entonces, si trabajamos esta expresión, pasamos a dividir lo que está multiplicando a b sub n, tenemos que b sub n tiene la siguiente forma. Ahora hemos calculado lo que es b sub n, hemos calculado a sub n, y ahora sí podemos reemplazar esto en la EDO que teníamos en un principio, en la serie de Fourier, dándonos el parámetro an, 2 sobre n por menos 1 por n más 1 por coseno hiperbólico de nx, más b sub n, que es 2 menos 1, n más 1 por 1 menos el coseno hiperbólico de n por pi sobre n sobre seno de h por n pi por seno de h de n de x por seno de y. Y esta expresión que tenemos aquí es la solución para la ecuación de Laplace, que cumple con las condiciones de borde, con las condiciones iniciales en un intervalo que va de x desde 0 a pi y y desde 0 a pi. Eso es todo. Ya. Muchas gracias.